tanto del programa. Dice, si lograron ver la grabación posteriormente, yo vuelvo y reitero, yo no uso la grabación que tiene Microsoft Teams porque a veces por señal de internet, por muchos aspectos, suele demorar un poco la explicación a lo que se va mostrando en pantalla. Por eso yo grabo con otro programa y ese programa es el que yo subo después posteriormente a internet. ¿Listo? Me retrasé un poco por la subida de la sesión debido a que tuve un viaje y tuve que hacer un viaje de urgencia, por eso no les pude enviar la sesión de una vez. No obstante, recuerden que las sesiones quedan grabadas automáticamente por Microsoft Teams. Cuando usted finaliza un par de minutos, póngale 15 minutos máximo, usted va al menú contextual de la parte inferior donde se terminó la reunión, allí abajo en los comentarios. Allí el último comentario siempre va a ser los videos de la reunión. Entonces ahí pueden verificarlo en caso tal de que demore un poco más porque toca convertirlos, toca descargar los videos. Entonces pueden irlos viendo allí si quieren anticiparse o los quieren de una manera más urgente. Bueno, señores, hoy iniciamos nuestra segunda sesión, día 4 de julio. Vamos a trabajar el módulo, en este caso, que es algunas propiedades de los CAD. Vamos a explicar un poco sobre eso. Listo, vamos a hablar sobre lo que tiene que ver en el área de cómo modelar y modificar un objeto tridimensional y darles algunas propiedades. De igual forma vamos a conocer unos conceptos nuevos y vamos a aclarar, digámoslo, algunos elementos que nos generan o algunas dudas que nos generan la adición en tres dimensiones. Bueno, para ello vamos a comenzar compartiendo pantalla, por favor. En este caso, voy a compartir mi pantalla. ¿Listo? Bien. Bueno, señores, antes de comenzar a entrar en materia, quiero por favor mostrarles cuál es mi, digámoslo, forma de estructurar nuestras sesiones. Todas nuestras secciones van a tener una estructura. Son 6 sesiones, recuérdenlo. Dije que las iba a dividir en sesiones de dos. La primera y la segunda no las dividí porque, pues, como les decía, no tenía claro los horarios ni nada. Entonces decidí dividirla individualmente, pero realmente ellas dos iban en un solo complemento. Les voy a mostrar. Por favor, me confirman alguien, me abre el micrófono o me confirma alguien allí en el chat para saber si ya están viendo mi pantalla, por favor. Sí, señor. Listo, perfecto. Sí, profe. Listo, muchas gracias. Bueno, les voy a mostrar, por favor. Entonces, nosotros, las sesiones, en este caso, yo las tengo organizadas dentro de carpetas. ¿Listo? Sesión 1, sesión 2. Dichas carpetas también se encuentran en el menú de Microsoft Teams. Vuelvo y reitero, ustedes van a equipos, abren su equipo de trabajo, ¿listo? Van a archivos y ahí van a encontrar unas carpetas. Para el caso de este curso, van a encontrar las normas de participación que ya la tuvieron que haber socializado con alguno de los instructores de las clases anteriores. ¿Listo? Que es lo de llegar temprano, lo del WhatsApp, todo ese tipo de cosas. Tenemos el cronograma, que este cronograma se los envié creo que el día de ayer, viernes, sí señor, en horas de la mañana. Les envié el cronograma. Ahí tienen, las 3 primeras sesiones están en ese cronograma. Las fechas, los horarios, ¿listo? Y el tema que se va a ver en cada sesión, así ustedes van a saber qué van a ver. Y aquí están obviamente las carpetas de las sesiones, la sesión 1, la sesión 2. Posteriormente crearemos la sesión 3 y 4 y por último la sesión 5 y 6. ¿Sí? ¿Listo? Serían en total de 4 carpetas. Bueno, ¿qué hay dentro de esas carpetas? Ahorita todas van a sincronizarse con esta carpeta que les voy a mostrar a continuación. Aquí ustedes, por favor, siempre van a encontrar 3 archivos. ¿Listo? En algunas ocasiones, si hay un material adicional, van a encontrar un cuarto archivo, pero por lo singular siempre van a encontrar 3 archivos. Uno es el programador, que es el que se socializa al comienzo de la reunión. ¿Listo? Yo les decía que el programador del 1 de julio era muy similar al del segundo, porque pues en sí son lo mismo, ¿no? Una actividad, ¿listo? En este caso la actividad para esta sesión y la anterior va a ser la misma, el cuestionario del fin de semana del día de mañana. Ya les hablaré sobre esto. Esto lo compartiremos finalizando clase. Y un material que todavía no les he compartido, pero que en un momento, al finalizar la clase o antes de finalizar, les estaré compartiendo en el grupo de WhatsApp, que será el material 1 y el material 2. Listo, el material 1 fue lo que se vio en la clase anterior y el material 2 es el que vamos a desarrollar en esta clase. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a tener en cuenta, señores? Para que me pongan mucho cuidado, por favor. Nosotros vamos a manejar dentro de nuestras sesiones
esos tres elementos. Esto nos va a permitir a nosotros llevar un orden. Entonces, si alguien no sabe qué hay que hacer, es nomás que abra el programador, ahí le indicarán qué se hizo en la clase. Si hay una actividad, puede ver qué se va a hacer en la actividad y podrá ver el material donde se basa dicha actividad. ¿Listo? Así va a quedar organizado las otras carpetas, así que será muy fácil para ustedes acceder en un momento dado a la información. Esta información, vuelvo y reitero, será compartida en un momento al finalizar la clase en WhatsApp. ¿Listo? Entonces ustedes podrán descargarla, usarla. Si en caso tal no la encuentran en WhatsApp o no la pudieron descargar o tuvieron algún inconveniente, pueden ir a la plataforma Microsoft Teams en el menú de archivos y ahí encontrarán esta carpeta. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Bien, señores, eso para comenzar. Entonces, yo les decía que para el día de hoy teníamos pendiente entonces nuestro programador, que realmente el programador del 4 de julio fue el mismo, así que no va a entrar a hacer mayor incidencia. El programador fue el mismo, son 2 horas, de 8 a 10 de la mañana. Los que se va a trabajar, módulo, conceptos, fundamentos de K, la competencia es la misma, que es modelar y renderizar piezas gráficas. Listo, conocer las herramientas que integran a Blender y cómo transforman su estructura, cómo se va a manejar la clase, lo mismo, los minutos que había anticipado, la hora de clase, listo, y el método de evaluación que va a ser el mismo, que en este caso el método va a ser responder un cuestionario online que tendrá plazo para entregarse hasta el día de mañana a las 11:59 de la noche. Tienen todo el día para desarrollarlo. ¿Listo? Ahorita vamos a entrar a profundizar. Y allí ustedes se van a dar cuenta que en sí el programador es exactamente el mismo. Listo. Luego de socializar el programador, entonces vamos a entrar en materia. Para el día de hoy vamos a trabajar en Blender. Antes de continuar, gracias, me acordé ahorita. eh, ¿Listo? Una cuestión es que algunas personas me han escrito que no les había funcionado Blender y yo ya les mandé entonces un enlace a que descargaran una versión anterior. Este enlace ahorita se los comparto también al finalizar la clase por WhatsApp para que aquellas personas que tengan inconvenientes con el Blender normal puedan usar un Blender un poquito, o sea, un poquito más viejo, pero pues en sí las herramientas son las mismas, el funcionamiento es el mismo, así que no hay problema. Pero son versiones anteriores para computadores de bajos recursos, intentando solucionar lo que hablábamos con un compañero la vez pasada sobre qué haríamos con esos computadores que son de muy bajos recursos. ¿Listo? Bueno, vamos a comenzar. Saben que Blender es este programita que tenemos aquí en el escritorio después de su instalación, que lo vimos en la clase anterior. ¿Listo? Entonces, bueno, para el día de hoy, ¿qué vamos a trabajar? Para el día de hoy, ¿qué vamos a trabajar? Entonces, hoy vamos a ver conceptos fundamentales en CAD, transformaciones. Vamos a iniciar a ver las herramientas básicas que maneja Blender y que nos permiten a nosotros, digámoslo de alguna u otra forma, modificar los objetos en 3 dimensiones. Entonces, para ello, obviamente necesitamos abrir el programa, lo vamos a abrir en blanco, no vamos a abrir el archivo anterior ni nada porque si ya lo guardamos, vimos cómo finalizar un render, listo, para que lo tengan en cuenta. Un dato curioso de Blender es que Blender sí se demora un poquito en abrir, o sea, no se preocupen por eso porque Blender siempre se demora un poco en abrir. ¿Listo? Un segundo, por favor. Bueno, entonces, les comento. Estamos en Blender, la interfaz de Blender. ¿Listo? Estamos en la interfaz de Blender. Como les venía diciendo, la interfaz de Blender, pues, como les comenté en la clase anterior, es una interfaz que es de conocerla, de trabajarla. Siempre que nosotros abramos un documento nuevo, siempre nos aparecerán las mismas opciones que, digámoslo, Blender nos ofrece para poder abrir un archivo nuevo en general o abrir un archivo reciente que habíamos estado usando en una actividad anterior. ¿Listo? No obstante, yo puedo, ya saben, o presiono escape o simplemente hago un clic afuera y ya simplemente se cerraría dicha ventana. Bien, en la interfaz gráfica que tenemos en pantalla, debemos tener en cuenta lo siguiente.
¿Listo? ¿Qué vamos a tener en cuenta en esta interfaz gráfica? Esta interfaz gráfica a nosotros nos permite, digámoslo, hacer una serie de modificaciones dentro del objeto 3D que vamos a trabajar. Eso es lo que vamos a desarrollar el día de hoy. Todas las herramientas que afectan de forma directa al objeto y que nos permiten realizar diferentes opciones. Eso es lo que vamos a trabajar el día de hoy. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a iniciar? Entonces vamos a iniciar con el temario que es transformaciones. Como le venía diciendo, las transformaciones son las que permiten modificar los valores de los objetos que tenemos en 3 dimensiones. De todas las transformaciones, la más intuitiva es la que consiste en desplazar el objeto usando lo que llamamos el manipulador 3D y que se representa por 3 flechas de colores. Basta colocar el puntero del ratón sobre la flecha deseada y desplazar con el botón izquierdo pulsando el puntero del ratón sobre la flecha deseada, pulsando el botón izquierdo. Una de las ventajas de este tipo de edición es que basta con soltar el botón izquierdo para que determine la operación. El manipulador 3D se hace visible no visible con este icono del editor 3D. Bien, ¿qué pasa con este fundamento? Yo iba a cambiar o a modificar estos valores o estas pantallitas porque es que Blender se ha venido, vuelvo y reitero, se ha estado reestructurando y por ejemplo esta función ahora se trabaja de manera diferente. Entonces, ¿qué estoy haciendo yo? Entonces, lo que yo hago es simplemente modificar o explicar juntas formas, ¿no? La forma más simple, digámoslo así, en las versiones anteriores, por ejemplo, para los que descarguen la versión más liviana, eso que están hablando del manipulador 3D es simplemente coger estas flechitas, ¿listo? Estas flechitas que ustedes ven con los, ¿qué? Con los extremos de diferentes colores. Deben un segundo. Aló, buenos días. Parce, estoy en clase, listo, llámeme después de las 11. ¿Listo, viejito? Sí, dale, 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 todo bien, parce. Escríbame al WhatsApp, usted tiene WhatsApp, escríbame al WhatsApp, listo, parcerito. Ya, verdad, tranquilo que vaya la otra semana, toda la semana estoy allá en la casa de Victoria, vaya que yo le llevo el equipo, esta vez segurito. ¿Listo? Sí, dale, todo bien. Sí, listo, todo bien, parce. Chao, chao. Bueno, entonces, cuando estamos trabajando en Blender, nosotros usamos las flechitas en la versión anterior, en la versión antigua, simplemente tomamos estas flechitas al hacer clic sostenido en la punta de cualquiera de estas flechas que son los ejes que tenemos, el X, Y, Z, al jalarla modificamos los valores que tiene el objeto, en este caso el cubo. ¿Listo? Un segundo que voy a cerrar algunas cosas, gestionando el equipo, porque tengo habilitado un programa, me está generando una descarga y no quiero que me moleste ahora. ¿Listo? Bueno, ya. Entonces, si se dan cuenta, en la versión nueva, en esta versión, las flechitas no aparecen, ¿sí? Y sucede, ¿por qué sucede eso? ¿Por qué las flechas no aparecen en esta versión? Porque es que Blender intentó organizar eso. Porque es que antes usted hacía un clic y ya las flechas aparecían. Entonces mucha gente sin querer le hacía clic en las flechitas y al modificarlo dañaba lo que estaba haciendo. Entonces Blender en estas nuevas versiones lo que intentó fue editarlo. ¿Cómo lo editó? Poniendo un orden, poniéndolos en esta barra de herramientas que se encuentra en la parte izquierda. ¿Listo? Si ustedes miran, aquí estas dos ya las vimos la clase anterior, que era seleccionar, que es para seleccionar el objeto completo o los objetos que tenemos, y decíamos que el cursor que nos permite cambiar el cursor que está en el interior, que es el que nos va a permitir ingresar un nuevo objeto o una nueva malla. Esas dos ya las habíamos visto, pero no habíamos visto estos elementos que están acá. Resulta y pasa que si yo voy aquí, me doy cuenta que me aparece la herramienta mover. ¿Listo? Esta herramienta mover al hacer clic me muestra las flechitas de las que me habla el programa. Miren, ahí se alcanzan a ver, no sé si se alcanzan a divisar. Ahí se ven las 3 flechitas, el eje Z, Y y X. ¿Cómo sé que es cada uno? Porque aquí en la parte derecha podemos ver los diferentes ejes. ¿Qué es transformar? Obviamente tenemos que tener un objeto. En este caso nuestro objeto es el cubo, ¿no? Entonces si yo tomo, por ejemplo, de este valor y jalo, perdón, perdón, es verdad, disculpen que en esta versión no me hace escalado, sino que me lo mueve. Mueve simplemente el objeto, miren. Para moverlo por el eje. ¿Listo? Miren, acá lo puedo mover con el eje. Muevo hacia arriba. ¿Listo? O lo muevo hacia acá. Cuidado, vuelvo y reitero, eso funciona en esta versión solamente si yo coloco o activo la herramienta mover. Si yo no la activo, no me permite hacer este tipo de elementos. ¿Listo?
¿Por qué les digo esto? Porque es que resulta y pasa que nosotros estamos trabajando a veces y llegan y dicen, profe, pero es que estoy aquí, a mí no me aparecen las flechas de las que usted habla, pero es que usted no ha activado la herramienta que se les está solicitando. Listo, vuelvo y reitero, en las versiones viejitas no hay necesidad porque la herramienta se activa sola, o sea, ustedes con hacer clic ya está la herramienta ahí, pero en la versión nueva, que es esta que yo tengo, sí necesita activar la herramienta para poder mover el objeto que tiene en pantalla. Entonces, ese es el primer objeto, mover. ¿Listo? Podemos mover los diferentes elementos que tenemos en la pantalla. ¿Listo? Bueno, al lado de esta opción, mover, que se encuentra activada, pero hay otras dos posibilidades, rotar y escalar. Entonces, miren que aquí nos aparece de forma organizada rotar y escalar, que estas son las que, esos tres elementos que estamos hablando, que son mover, rotar y escalar, son los que nos permiten hacer las transformaciones de los objetos que tenemos en pantalla. En este caso, del cubo. En el cubo, como ya lo pude, se pueden dar cuenta, lo puedo mover, también lo puedo rotar. Y es más, yo la vez pasada roté un poco el cubo. ¿Listo? Ahora quiero que miren algo. Para rotar el cubo, me aparece un pequeño círculo con unas pequeñas estelas. En este caso de los colores, obviamente por los ejes. Yo siempre recomiendo usar los ejes. Porque es que a veces, por ejemplo, alguien dice, no, profe, pues como yo activo mover, tengan cuidado porque miren lo que va a pasar a continuación. Yo active mover y sin querer le di un clic sostenido, ¿cierto? A la parte externa del S. Y el cuadro se mueve en cualquier dirección sin tener en cuenta los ejes. Entonces me va a quedar el objeto de una forma que yo no voy a tener claro cómo lo pude cuadrar porque simplemente hice clic sostenido y él se cuadró como quiso. Ese es un problema que siempre se genera en Blender. Que uno tiene que tener muy claro cuál es por ejemplo, si lo voy a rotar, miren, aquí como está, ve, aquí lo tengo por encima del plano. Si ven el plano, lo subí, no lo voy a volver a bajar usando el eje X, ve, abajo, y lo pongo en el plano para que parezca que estuviera sentado, para que dé la sensación de que está ahí. Ahora lo voy a rotar y quiero que se den cuenta en esto, miren. Si lo roto, por eso va a quedar desordenado, por el blanco. Pero si lo roto usando, por ejemplo, el eje Y, o sea, el verde, hago clic sostenido y lo roto de esta forma, entonces me voy a dar cuenta que, miren, rota de tal forma que queda en base al eje que le elegí. ¿Listo? Ahora bien, si quiero rotar en otro eje, pues simplemente voy, busco el color, en este caso el eje Y, y lo roto de esta forma. ¿Listo? Y miren cómo me está quedando mi cuadro. ¿Listo? Obviamente ahí ya posteriormente podría activar mover, darle clic y lo puedo mover un poco para que quede más arriba. ¿Listo? ¿Sí ven? Y lo que hice que fue rotar. Usar el comando rotar que tiene, en este caso, Blender. Entonces, rotar y escalar. En los dos casos, la transformación es igual de intuitiva. No debemos pasarnos desapercibido que todos los manipuladores tienen una circunferencia blanca. Si desplazamos agarrando el manipulador desde ese elemento, ocurre lo siguiente. Mover, el objeto se desplaza por un plano paralelo al del monitor. Rotar, él gira tomando un eje perpendicular al monitor. O sea, no hay un orden. Y escalar, la edición afecta a los tres ejes a la vez. Ah, bueno, pues vamos con escalar. Para los que se quieren saber, bueno, entonces, ¿qué es escalar? En este caso voy a dar control Z para quitarlo de rotar, ¿qué hice? ¿Listo? Y lo de moverlo, también lo voy a dejar donde estaba, en el punto de inicio. Listo. Bueno, ahora, ¿qué es escalar? La tercera opción. ¿Qué es escalar? Entonces, si le doy a escalar, me doy cuenta que aparecen otra vez, pero ya no flechas, sino que al finalizar la línea hay un cuadro. Cuidado con esto, porque ahí sí van a ver lo que estábamos viendo al comienzo de la pantalla, este elemento. ¿Listo? Porque es que transformar aquí no genera una cuestión. Quiero que miren esto, por favor. Perdón, escalar. Escalar, si yo hago clic sostenido en esto, y ¿qué pasó con mi cuadro? Como se pueden dar cuenta, se transformó, ¿cierto? Y pude simplemente, eso se llama escalarlo. ¿Qué escalar qué es? Ampliar o reducir de tamaño. En este caso yo lo amplié. También lo puedo coger de aquí y reducir, miren. ¿Sí ve? También puedo volverlo más alto, ¿listo? Y puedo ir modificando, mírenlo. Aquí estoy modificando mi cuadro a mi gusto, solamente usando la herramienta escalar. Obviamente tengo que activar dicha herramienta para poderla usar, igual que rotar, igual que mover. ¿Listo? Que son las tres herramientas en las que nos estamos concentrando en esta primera parte de la clase. Mover, rotar y escalar. ¿Listo? Muy bien. Entonces aquí no las explican una a una. Mover. Lo habitual es hacer estas opciones del siguiente modo. Dar la orden para que se ponga en marcha la edición.
escoger el X, Y o Z al que se restringirá la transformación si fuera necesario, escoger el valor de transformación bien sea a ojo o por teclado y finalizar la transformación. Este es un truco que le vamos a enseñar. Póngame cuidado. Resulta y pasa, voy a volver otra vez a mi punto de inicio para que lo entiendan. Listo, estoy con mi cuadro, voy a moverlo. Yo les dije que lo ideal es que lo muevan de estas flechitas, pero quiero que se fijen en un detalle. Por ejemplo, a mí me da pereza hacer clic en esta flechita, digamos lo que me da pereza, pero realmente es porque quiero manejar, quiero que miren eso, por favor, señores. Si yo activo mover, listo, y presiono, en este caso, perdón, borrar sin querer, bueno, presiono mover, listo, presiono la flecha, listo, y en su defecto presiono la tecla X, en este caso, ella me queda dada solamente a moverse en ese punto, no se mueve en otro. Se queda solamente dado en moverse en ese punto, no moverse en otro. Esto lo que hace o que me permite a mí es simplemente evitar que al momento de moverme mi cuadro tome otro de los ejes, sino el eje que yo quiero. Aquí lo están explicando. Vean. Por ejemplo, para poner en marcha la edición mover pulsamos la tecla G. ¿Listo? No es necesario mantenerla pulsada, basta con un simple clic. La transformación está en marcha y Blender se mantiene a la espera de las órdenes. A lo largo de qué eje queremos desplazamiento, introducimos esa tecla por el teclado X, Y o Z. Después desplazamos y concluimos la operación con el intro. Entonces, aquí viene algo que es muy interesante o me parece muy interesante en la cuestión de hacer los objetos de forma más rápida, que es hacerlo con el teclado. Eso es lo que nos están enseñando aquí. O sea, ¿cómo hago la edición sin hacerlo solo con el mouse, como lo estoy haciendo, como lo estaba haciendo solo con el mouse, sino cómo uso el teclado, ¿sí? Entonces, miren, por ejemplo, supongamos que usted está aquí, ha seleccionado, ¿listo? Y quiere mover y hacer y moverlo a través del eje, ¿qué le pongo yo? El X otra vez, listo. Entonces, en vez de coger, ir a hacer clic aquí, tomar el eje X, que es el rojo, y mover así, o mover hacia el lado que yo quiero, lo que puedo hacer de una forma, digámoslo, relativamente rápida, si nos acostumbramos a manejar el teclado, es presionar la tecla G, ¿listo? Que nos activa, perdón, ahí ya. G, que me activa mover, el programa se queda atento a las órdenes, le presiono X inmediatamente y de una vez, si se alcanzan a fijar, él me subraya la línea X y me bloquea. De una vez, todo lo que yo mueva, ¿listo? Va a moverse a través del eje X. Para terminar, mira, aquí ya no puedo moverme hacia otro lado ni nada, ¿listo? Para terminar, o hago clic o como lo decía el texto, presiono la tecla Enter. Entonces, miren, recuerden, señores, por favor, mover. Para mover lo activamos con qué tecla? Con la tecla G. Así ponemos en marcha mover de forma rápida. Presionamos el eje del cual quieren modificar, modificamos con el mouse, simplemente moviendo el mouse sin hacer clic ni nada, solo movemos el mouse y presionamos Enter para finalizar. Vuelvo a hacer el ejercicio una vez más. Entonces estoy aquí, miren, estoy en seleccionar, donde selecciono el objeto, aquí no puedo mover, no puedo hacer nada, simplemente seleccionar, presiono G, pasa a color blanco la selección, lo que me indica que ya activé mover, así no esté en pantalla acá, miren, si es que se movió solo, o sea, si muevo el mouse, ojo con esto, miren, gracias, o sea, menos mal que me pasó, si muevo el mouse mientras está activo G, él se mueve para cualquier parte, ¿sí ven? Miren, él se mueve para cualquier parte, porque no le indiqué un eje para que se moviera. Con escape, cancelo. Si presiono Enter, me queda donde yo lo haya puesto. Entonces, vuelvo y reitero. G, pasa a color blanco. Ya me indica que se va a mover. Ahora uso el eje, ¿sí? Entonces, vamos con otro eje. Usemos el Z. Se pintó el azul. Y ahora puedo, vean, subir o bajar. ¿Listo? Solo moviendo el mouse. No estoy haciendo clic sostenido ni nada. Solo estoy moviendo. Presiono Enter y ya. Ahí quedó mi edición 3D, ahí, justo donde yo la elegí. ¿Listo? Entonces tengámoslo en cuenta, vuelvo y reitero una vez más. G, listo, no muevo nada, si me muevo ya daño la edición. ¿Listo? Presiono el eje del cual me quiero mover, en este caso vamos a hacerlo al Y. ¿Listo? Y simplemente, ahora sí muevo el mouse, no estoy haciendo clic sostenido ni nada, simplemente muevo el mouse y presiono Enter. Cosa diferente si vamos a hacerlo desde la herramienta.
Si vamos a hacerlo desde la herramienta, que es lo mismo, recuerden, es lo mismo, simplemente voy, activo mover, cojo alguna de las flechitas, hago clic sostenido y muevo. Es lo mismo, o sea, solamente que con el método rápido del teclado, pues obviamente las personas que se acostumbran a manejar de esta forma, pues ya con el tiempo y con más práctica hacen las cosas más rápido. ¿Sí? Porque rápidamente van a mover, rápidamente van a transformar, rápidamente van a escalar, sin tener que estar haciendo clic y tener que mover la herramienta de forma individual. ¿Listo? Eso es lo que se puede hacer. Obviamente que este mismo procedimiento rápido de mover se puede realizar también con rotar y se puede realizar también con escalar. O sea, todos tres tienen su método rápido. ¿Listo? Entonces vamos, mover ya lo vimos, que es con G, presionamos luego la tecla que para el eje, sea X, Y o Z, y movemos con el mouse y presionamos Enter. ¿Cómo es rotar? Entonces, exactamente igual que mover, pero en esta ocasión la tecla para comenzar la transformación es R. Esos daticos hay que irlos teniendo, yo les voy a mandar el archivo, vuelvo y reitero, pero es importante, si tienen de pronto cómo apuntar, mucho mejor para que lo vayan grabando. Entonces, rotar es con R. No quiero ser incisivo en un tema, pero recuerden que sobre estos dos valores se van a evaluar, o sea, sobre tanto el módulo anterior como este, así que muy pendiente de estos detallitos porque eso es lo que yo busco. Probar que el estudiante haya estado atento, ¿cómo? Simplemente preguntando cosas que yo expliqué y que van obviamente dentro del material, pero que tienen que tener un contexto para entenderlos. ¿Listo? Entonces, bueno, vamos con rotar. Exactamente igual que mover, pero en esta ocasión la tecla para comenzar la transformación es la R. Aprovechamos para aprender algo nuevo. Tras restringir el eje, le podemos decir al Blender que a través del teclado mover a un ángulo, como un ejemplo, miren, acá nos muestra, perdón, esto, cómo hacerlo. Entonces, miren, pongan atención. Vamos con lo mismo, ¿listo? Vamos con lo mismo. Entonces, ya no voy a usar, bueno, vuelvo a la herramienta de selección, que es donde ya no puedo hacer nada aquí en selección, que solamente es para seleccionar el objeto. Y vamos a iniciar nuevamente, que arranque el programa. Entonces, quiero que pongan atención. Simplemente R se pone en blanco, lo que indica que ya está listo. Vamos a usar el eje Y, que es el verde, ¿listo? Y si muevo el mouse, mírenlo, puedo rotar, ¿listo? Solo sobre ese eje, rapidito. Recuerden que lo mismo lo pueden hacer, miren, aquí lo voy a hacer. Clic en rotar, voy a elegir el verde y lo mismo puedo hacer, vean. ¿Sí ven? Eso es exactamente lo mismo que he venido haciendo, que hice. Listo, solamente que aquí sí, donde termina y quedó. Listo, en cambio en el otro sí, si presiono escape, pues no se da la transformación, pero si presiono enter, sí. En cambio, con el mouse sí, donde lo deja, ahí quedó. Me toca control Z para devolverme, cuando lo hago con el mouse. ¿Listo? Ahora, entonces miren, vuelvo y reitero. R para hacerlo. Bloqueo el eje, entonces en este caso el Y. ¿Listo? Y miren lo que acabo de hacer. Ponerlo sin mover el mouse. Ojo, porque esto es importante tanto para mover, para rotar y para escalar. Yo puedo usar un valor. ¿Listo? En el caso de rotar, el valor es de grados, ¿no? Entonces yo puedo usar la cantidad de grados que quiero que mi elemento se rote. En este caso le dije que se rotara 45 grados. ¿Qué hice? Voy a volverlo a hacer para que me entiendan. ¿Listo? Pongan atención. R para rotar. Bueno, primero selecciono, perdón. Bueno, paso acá. Primero selecciono, obviamente. R para rotar. ¿Listo? Y para bloquear el eje. ¿Listo? Y 45 para indicar que son 45 grados. ¿Listo? Eso es lo que hago. Escape. Bueno, otra vez. R, Y y 45. ¿Listo? Para que presiono Enter y ahí ya me queda mi cuadro rotado 45 grados. De esta forma me queda así exactamente en puntica. Ahí ya obviamente puedo simplemente moverlo. ¿Listo? Con G, ¿cierto? Vamos hacia arriba. Perdón, listo. Vamos hacia arriba, o sea, con el eje Z. Listo, entonces G, Z y simplemente muevo hacia arriba. Ahí. ¿Listo? Entonces ahí vamos a ver que mi cubo queda justo bien ahí encima del plano. ¿Listo? Entonces, ese es con la herramienta rotar. Mira, aquí dan el ejemplo. Miren, no hay necesidad aquí estaba el ejemplo. Vean, R, Y y 45, por ejemplo, para el caso de voltearlo de 45 grados. Terminamos con escalar. Escalar. Su función se basa en lo mismo. Aquí su atajo del teclado es la letra S. Entonces recordemos, G para mover, R para rotar y S para escalar. Y de nuevo lo aprovechamos para aprender algo nuevo y muy útil. Imaginemos que hemos rotado el objeto en Z y sus ejes internos XY, locales ya no se corresponden con el mundo 3D.
nos están poniendo los ejemplos de lo que son ejes globales y ejes locales, o sea, porque se dan cuenta que ya el eje no corresponde a los ejes que tiene el, el plano, ¿no? Ahora queremos escalar el cubo en el eje X, ¿listo? Si hacemos SX, la deformación no se ajusta a nuestras expectativas porque toma el eje global para la transformación. Bueno, en este caso les voy a explicar para que me entiendan un poco. Es lo que dice, bueno, aquí esto lo he movido en base a los ejes. Siempre lo he movido en base a los ejes. Pero pónganse a pensar en algo. Si se mueve en base a los ejes, entonces, por ejemplo, cuando yo vaya a transformar, cuando yo vaya a empujar esta carita, pues obviamente esta carita no hay un eje que la tome. ¿Sí? O sea, esta cara del cubo, no hay un eje que lo tome. Porque como el cubo está fuera de los ejes, o sea, yo lo moví, yo lo transformé, entonces no va a estar dentro de la transformación. Entonces, ¿qué es lo que nos dice? Entonces, vea, eso es lo que se trata. Miren, en este caso, donde tenemos el cubo en base a los ¿qué? A los ejes y en caso de que no. Entonces, ahora queremos que escalar el cubo en el eje X, interno, local. Si hacemos ese X, la deformación no se ajusta a nuestras expectativas porque toma el eje global para la transformación. ¿Listo? Para conseguir lo que queremos hay que pulsar 2 veces la tecla X. Ojo con esto, pongan atención. Vamos a hacer el ejemplo. Aunque eso Blender lo solucionó, pero bueno, vamos acá. Vuelvo y reitero, yo quiero modificar o transformar esta carita. Si lo fuera a hacer con el mouse, sería fácil. Voy a escalar, dicho sonido, ni tonto, miren, no puedo ni tanto porque vean, si se dan cuenta, no tengo tampoco el eje. Entonces, si yo empujo aquí, ¿qué pasaría? Veamos a ver. Si yo empujo aquí, ¿qué pasa? Bueno, empuja hacia el lado. Y si empujo hacia arriba, empuja de esta forma. Pero no me empuja la cara, ¿sí? No empuja la cara. ¿Listo? No, no puedo. Y si yo quisiera empujar la cara, entonces, ¿cómo hago? No se puede. Bueno, en este caso, si cojo el blanco, simplemente lo ampliaría todo, vea, todo el tamaño, todo. ¿Listo? Entonces veamos, ahora nos dicen que hagamos el ejercicio de escalar lo mismo, pero con usando el teclado. Sabemos que para escalar, bueno, primero cambio, paso a selección, selecciono obviamente, presiono S que es para escalar, perdón, ese no es, ese es para rotar, ¿sí? Entonces, ¿cuál es para escalar? Para escalar es la tecla, en este caso, ¿cuál es la tecla en este caso? Bueno, pues verdad que estamos en línea, me olvidé. Entonces, en este caso la tecla es la S, ¿listo? Entonces, ojo con esto. Vamos con S, ¿listo? Vamos al eje X. Y si presiono otra vez X, miren lo que acaba de pasar. ¿Sí ven? X me toma primero el eje normal. Pero si vuelvo y lo presiono, en el caso de escalar, me está tomando el eje de la figura, no el del plano. ¿Sí? Entonces, miren, aquí vamos a dar cuenta que ya puedo ampliarlo de la carita. Vean, la carita, donde yo quería. Porque entiendan esto, lo que hace el programa es generar dentro del cuadro unos ejes independientes, fuera del que ya tiene el plano. Porque vuelvo y reitero, vean, vamos otra vez, S, listo, X una vez y me toma, entonces ahí me ampliaría normal, vean, me ampliaría hacia los lados, no me sirve, listo. Pero si presiono S, X una vez y X una segunda vez, entonces me amplía hacia los lados. ¿Lo ven? O sea, me toma, vuelvo y reitero, me crea un X en el cuadro como tal. ¿Listo? Vamos con otro ejemplo. S, Y nuevamente. En ese caso, ¿qué pasó? No me dejó, miren, no me dejó porque él, en ese caso, el cuadro no tiene el eje como tal, digámoslo, cómo establecerlo, porque el cuadro fue fácil en el X, pero en Y, como nos maneja la profundidad, él no sabe si lo que queremos es ampliar de esta carita o si queremos ampliar es simplemente el contorno. Eso es lo que pasa cuando nosotros estamos haciendo este tipo de ediciones. Para eso ya tendría que usar el eje Z, mírenlo. ¿Listo? No se pueden dar cuenta. Muy bien. Señores, esos son los 3 elementos de la transformación que vamos a ver el día de hoy. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son esos 3 elementos que vimos en esa primera parte? Para retomar y reestructurar rápidamente. Vimos los manipuladores 3D, que son 3, que es mover, ¿listo? Que nos permite obviamente mover de posición el objeto 3D que queramos, ¿sí? Tenemos rotar, que como su nombre indica, nos permite darle vueltas al objeto que tenemos, al objeto 3D que tenemos seleccionado, y escalar, que cambia los tamaños del objeto que tenemos seleccionado. ¿Listo? Ahora recordemos los teclados, perdón, el acceso rápido al teclado. Para mover,
¿listo? Para mover, siempre recuerden que usamos la tecla G. Mover se caracteriza por la tecla G. Rotar, obviamente, por la R y escalar por la S. ¿Listo? Importante de pronto tenerlo en cuenta. Uno a veces se confunde para qué, o sea, a veces uno presiona G, o sea, pensando que para rotar o para ese tipo de cosas, pero pues es nomás un poco de práctica, tomar un poco de práctica al programa y ya. ¿Listo? G, R y S, G, R y S. ¿Listo? G, R y S. Esos son los tres elementos de mover, escalar y rotar. Yo sé que se ve muy simple, si tiene razón, es muy sencillo, pero tiene un gran poder al momento de trabajar con el programa. ¿Listo? Bien, continuemos. Ahora, ¿qué más nos dice el programa? Recuerden que este archivo lo van a tener a su disposición. Duplicar. Hay una edición que está íntimamente relacionado con las tres transformaciones básicas. Duplicar. Esta es una operación que se utiliza mucho y conviene conocer su filosofía para sacarle el máximo partido. Si casi siempre recomendamos usar atajos del teclado, en esta edición podemos decir que este es el método más acertado con diferencia, porque en realidad cuando hacemos un duplicado se activa automáticamente la transformación mover. Es decir, que cuando hagan esto, automáticamente va a quedar la opción mover activa. ¿Listo? El atajo del teclado es Shift D. Recuerden que la tecla Shift, y les muestro, de pronto alguno más de uno todavía desconoce cuál es la tecla Shift. ¿Listo? Te las voy a mostrar aquí en una imagen rápida en Google. ¿Listo? La tecla Shift, y vamos a usar esta imagen. ¿Listo? La tecla Shift es la tecla que se encuentra justo debajo de su bloqueo mayúscula y justo encima de Control. Se identifica por una flechita. No dice Shift, ahí simplemente se identifica una flechita. Esta tecla realmente se llama Mayus, así se llama esta tecla. No obstante, pues obviamente nosotros le decimos simplemente Shift. Hay dos en los teclados de escritorio hay dos, también en los portátiles muchas veces hay dos, una que está debajo del Enter y otra que está debajo del bloqueo mayúscula, tal como muestra ahí la imagen. ¿Listo? Entonces nos dice, el atajo del teclado es Shift D. Entonces veamos cómo funcionan los pasos. Se crea un objeto igual al seleccionado y se sitúa geométricamente en el mismo lugar. Se activa automáticamente la posibilidad de desplazar el duplicado. La coincidencia del original y el duplicado no es buena en ningún caso. Así que Blender nos ahorra tener que presionar G o para usar el manipulador 3D. Puede que no sea mover lo que nosotros queremos, no importa porque podemos cambiar a rotar R o escalar S sin anular la edición duplicado. Es muy conveniente coger soltura en este proceso, por lo cual el duplicado se gestiona nada más al ser creado. Podemos hacer Shift D y después Intro para concluir la edición y después ser nosotros los que comencemos la transformación deseada. Pero esto tiene el peligro de que nos hemos olvidado el duplicado sobre el original y empezarán los problemas en el render. Adivinamos dónde Blender se encontró dos objetos coincidentes y no supo qué hacer con este render. Bueno, les explico esa parte antes de comenzar con el siguiente tema. Bien, duplicar, como su nombre lo indica, yo creo que pues obviamente la mayoría, por no decir todos, tienen ahí la noción de qué es duplicar, ¿cierto? Entonces, ojo, duplicar es hacer un objeto de este mismo, ¿sí? Pero lo que nos están advirtiendo ahí es que no tengamos cuidado, porque si yo presiono Shift D, como lo hice en este caso, yo ya dupliqué, automáticamente yo dupliqué. Acabo de hacer Shift D, o sea, Mayus D, la D de dedo, y ya está duplicado. Pero si se dan cuenta, yo sigo viendo un solo objeto. ¿Pero por qué seguimos viendo un solo objeto? Porque sin querer, o sea, esto lo hace obviamente el programa, el duplicado y el original están exactamente en la misma posición. Entonces, lo que nos dice Blender es ojo con presionar Enter al hacer Shift D, porque de pronto se nos olvida y dejamos dos objetos coincidentes en el mismo punto. Y quizás cuando haya hacer render, pues obviamente el programa va a tener un conflicto, va a ser más demorado o hasta se le bloquea el programa porque render no va a saber qué hacer, porque son dos objetos uno exactamente encima del otro. Entonces, lo que él hace es que cuando presionamos Shift D, automáticamente nos aparece en blanco lo que nos está diciendo que ya hay un objeto que es mover. ¿Sí? Ya se activó mover automáticamente. Si yo muevo, se va a mover en cualquier dirección. ¿Listo? Miren. Entonces, perdón. ¿Ven? Vamos nuevamente. Entonces, Shift D, me muevo y en cualquier, pues mira, acá está mi objeto similar. Sí, pues obviamente esto suele pasar mucho. Cuando uno está editando en 3D, esto suele pasar mucho. Y uno edita Shift D, ¿cierto? Y necesita hacer el duplicado justo al lado, miren. Para hacer una secuencia o para hacer
un elemento, miren, listo. Y lo mismo, vea, Shift D, en este caso, ¿qué fue lo que hice para que me apareciera justo al lado? Entonces presioné Shift D, pero le puse un eje que en este caso es el X. Y así sucesivamente, ¿listo? Esto se hace mucho para repetir formas y figuras, ¿listo? Entonces yo voy creando diferentes elementos y puedo obviamente duplicar todo lo que yo quiera. ¿Listo? Ah, bueno, aquí para la selección, siempre y cuando tenga activo, puedo hacer un clic sostenido, seleccionar todos los elementos a la vez. Si ven que siempre hay uno naranja y otro como un naranja más oscuro, este naranja es el elemento principal seleccionado y estos son los auxiliares. Tengan cuidado con eso porque a veces, por ejemplo, o sea, selecciona así y va a usar una herramienta que elimina o que edita uno solo y le va a editar solo este. ¿Listo? Porque aunque están seleccionados todos, hay uno principal siempre. ¿Listo? Entonces tengan cuidado con eso. También pueden seleccionar haciendo Shift, Shift, Shift para seleccionar varios elementos a la vez. El principal quedaría el último seleccionado, como es este caso. ¿Listo? Bien. Listo, señores. Eso es sobre duplicar. ¿Listo? Vamos a entrar a un tema que es bastante importante en la edición 3D y que yo creo que a más de uno le va a interesar. ¿Listo? Ese tema es el suavizado y la división. Y el subtema le vamos a llamar mejorado de la apariencia. Todos los editores 3D tienen un problema y hasta los editores profesionales tienen ese inconveniente. A través de los años lo han ido mejorando. Les voy a poner un ejemplo muy sencillo. Si usted va a ver las animaciones 3D de muchos años atrás, usted se va a dar cuenta que tienen un pequeño inconveniente. ¿Y cuál es? Simplemente que cuando usted modela en 3 dimensiones, por el hecho de modelar las 3 dimensiones que se generan más que todo en cuadrículas, ¿sí? A usted le quedan muchas caras, muchos aspectos. O sea, la parte lisa que usted ve en las animaciones 3D realmente no es que exista como tal. ¿Sí? Aquí le voy a dar un ejemplo muy simple. Voy a insertar dentro de la malla, voy a borrar esto, suprimir. Voy a insertar aquí en la malla. Eso no está dentro del, pero es para que lo tengan en cuenta. Voy a crear una esfera. ¿Listo? Una esfera. Yo creo que ustedes viendo esta esfera, pues sí, es un círculo, ¿no? Pero no es un círculo como el que usted está acostumbrado. No es un círculo que usted llegue y diga, mira, ¿es liso? No, no es liso, mira. Acá está, vean. ¿Qué son estos? Tiene caras. Estas caras son el principal reto para un editor en 3 dimensiones. Cuando usted edita desde cero o crea un objeto, porque es que una cosa es descargarlo, una cosa es que usted vaya a internet y descargue un objeto tridimensional ya hecho, que obviamente si usted descarga la esfera la ve bonita, brillante y todo, pero si usted lo crea desde cero, si usted mismo se crea una esfera, usted en el editor lo máximo que puede llegar es a esto. ¿Sí me van a entender? O sea, crear una esfera pero con múltiples caras. Entonces dirán ustedes, no, profe, pues es que yo no quiero crear algo así, yo quiero crear algo que se vea bien. Además, uno ve que en las ediciones, en los muñecos, en lo que hagan o en los objetos tridimensionales que hagan, siempre está esa cuestión de que todo queda liso, de que todo se ve muy bonito, brillante. Entonces, ojo, eso no es como tal la edición 3D, sino que es un efecto aplicado a la edición 3D, efecto que vamos a aprender a continuación. ¿Listo? Suavizado y subdivisión, así se llama esto. Bajo este sugerente título vamos a explicar 2 herramientas que nos harán comprender rápidamente el potencial de un software como Blender. Aquí vamos a ver lo que Blender puede hacer con algo tan sencillo. Seguro que hemos sido sensibles a la textura aristada. Bueno, este concepto de aristada, ¿listo? Aristada es lo que les estoy intentando dar a comprender. Estamos hablando de múltiples caras, porque a estos puntos o a estos elementos donde se unen, donde salen estos, se llaman aristas. Entonces, por eso se llama aristada. ¿Listo? Entonces, seguro que a la textura aristada de Suzanne y que en realidad recuerda a gráficos hechos por ordenador de hace muchos años. Es llamado el efecto facetado, porque face es cara, ¿listo? Entonces cuando usted escucha ese efecto, que es el efecto facetado, pues es un objeto que tiene demasiadas caras, demasiadas face, ¿listo? Entonces esto es un efecto facetado, o sea, este elemento está facetado, ¿listo? Entonces, en 3D a las caras se les llama facetas y durante muchos años fue un auténtico quebradero de cabeza. ¿Cómo evitarlo? Lo primero es decirle a Blender que suavice la transición entre caras, fabricando efectos de gradientes. Los efectos de gradientes, o sea, los que saben que gradientes lo usan mucho en muchos editores, saben que es algo así como degradar, ¿no? O sea, es como degradar. Es un engaño óptico en realidad, como lo dice ahí entre paréntesis,
nos dirige al cuadro de herramientas que hace visible, no visible con la tecla T, siempre que tengamos el cursor. Bueno, esto ahorita les explico cómo, esto lo hace desde, desde el editor viejo, ¿listo? O sea, aquí va a aparecer, miren, sombreado y va a aparecer suavizado, pero ahorita les voy a enseñar cómo se hace con el editor nuevo, ¿listo? Bueno, aquí mírenlo, aquí vemos el sombreado, ¿listo? Y debemos tener en cuenta que pedirle a Blender que consiga transiciones creíbles en ángulos muy cerrados es tanto como pedirle un milagro. Pero entonces, ¿cómo se consiguen los gráficos en 3D a los que estamos acostumbrados? Aquí entra en juego una nueva técnica. En esta ocasión nos dirigimos al panel modificadores y tras pulsar el botón agregar, modificar, escogemos el que se llama subdividir. Aparecerá una botonera con opciones, pero el cambio ya tiene que haberse producido en su scene. Bueno, ya vamos a hacer este ejercicio. ¿Listo? Para hacer la transformación. ¿Listo? Y ahorita vamos a explicar en qué consiste. Entonces, bueno, aquí nos dice que trabajemos con Susain. Vamos a trabajar con Susain. Vamos a insertar esta nueva ventana, agregar, vamos a entrar la malla y vamos a insertar a Mona, que en este caso es Susain. Listo. Aquí vemos a Mona. Obviamente en Mona vemos esos detalles. Venga, veamos cómo se está viendo en este momento. Bueno, voy a cuadrarla como para que se vea de frente, ¿sí? ¿Ok? Entonces vamos a darle rotar. Voy a usar este eje. Listo. Ah, pero ¿cómo está la iluminación acá? No lo recuerdo. Bueno, pues, no voy a usar todavía la oculación ambiental, porque para qué los confundo. Entonces dejémoslo ahí. Vamos a acercarnos un poco. Entonces vamos a mover. Listo. Vamos a mover. Mover. Me gusta moverlo así más que moverlo de forma directa, porque a veces uno genera más como el ámbito ¿de qué? De poder, digámoslo, adquirir esa estructura. Exacto. ¿No? Veamos cómo está la animación. Voy a hacer un pequeño render en este momento para ver cómo se está viendo. O si tengo que mover la iluminación. Uy, es que me quedó muy cerca. La exageré, pero bueno, no pasa nada. Vamos a alejarla un poco. Listo. Listo. Ujú. Y lo tenemos. Listo. Pero entonces quiero que Ah, bueno. Eso lo van a explicar más adelante, me voy a adelantar un poco. Estos elementos de transformar, editar, mover, también aplican para la cámara, para la luz. También los puedo mover, miren, en que se lo puedo rotar y los puedo, bueno, escalar si no tiene función aquí, pero sí puedo moverlos y rotarlos. ¿Por qué les digo eso? Porque si yo llego acá y muevo, yo puedo mover ¿y qué? Mi iluminación, ¿cierto? Puedo mover mi iluminación hacia un punto donde yo quiera cogerlo. ¿Listo? Entonces yo puedo acá y muevo la iluminación un poco cerca de la cámara. ¿Listo? Para ver cómo me queda el objeto. Voy al render. ¿Listo? Y ahí tengo. Ahora sí se ve mejor. Ahí estoy viendo a Susain de frente. ¿Listo? Muy bien. Quiero que roten tantico. Voy a rotarlo un poquito. Eso, que se vea así, para que se noten algunos efectos. F12. Listo, eso, ahí la quiero. Miren, ahí se ve claramente las líneas, se ven los contornos. Listo, ¿por qué les estoy haciendo esto? Ya veremos. Ah, bueno, señores, antes de continuar, vamos a hacer un pequeño ¿qué? Un pequeño acá. Bueno. Bueno, señores, ¿cuántos tenemos en línea en este momento? Tenemos a 10 personas, tenemos 10 personas en línea. Listo, voy a pausar un momento la grabación, por favor. Denme un segundo. Voy a pausarla para que grabe. Listo. Grabación. ¿No? Y voy a tener la otra grabación.